Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 29 de octubre, ya terminando el mes. Estamos llegando ya nuevamente hasta sus hogares. Hoy iniciamos una nueva temporada de nuestro Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por su preferencia. Vamos mejorando, vamos creciendo y eso nos alienta mucho. Este mes de noviembre y diciembre trae buenas sorpresas para ustedes también en nuestra programación. Gracias por preferir quedarse con nuestro espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Hoy hablaremos sobre el tema de qué deberían los candidatos presidenciales tener como tema en educación. ¿A qué le deben apostar? ¿A qué le debe apostar el nuevo presidente de la República en el tema educativo? Muchos creen que todo pasa por la educación de nuestros países. El tema social, el tema humano, el tema económico, pasa por cómo está nuestro nivel de educación en el país. Algunos creen que es un eje que atraviesa todos estos sectores. De eso vamos a hablar esta mañana y me acompaña ya en el estudio el padre Andreu Oliva, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, quien está conmigo para poder hablar sobre este tema. Estamos a la espera también del rector de la Universidad de El Salvador, el ingeniero Roger Arias también, que ha sido invitado para que pueda debatir sobre este tema importante. Padre Andreu, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, don Julio, por la invitación y es un gusto estar aquí y felicidades por esta nueva etapa en su programa. Gracias, gracias. Vamos a tener tiempo. Quiero también decir, el padre Andreu está de cumpleaños hoy, es un día especial para la Universidad Centroamericana. También felicidades, padre. Muchísimas gracias. Que Dios le dé más vida para poder estar siempre en El Salvador apoyando desde la universidad todo lo que se hace. Gracias, confiemos en Dios. Sí. Bueno, esa es la propuesta que tenemos para todos en esta mañana de lunes. Quédese con nosotros. Es un tema muy importante que deberían proponer los candidatos presidenciales en el tema educativo. Se va a hablar de todo, van a proponer de todo, pero ¿qué realmente se debería proponer para nuestro país? Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir nuestra sintonía. tvx.com.sb es el lugar que usted puede visitar para encontrar nuestra señal en vivo y en directo. Y también en nuestro canal de YouTube, Informa TVX, ahí va a encontrar esta señal en vivo. Nuestro invitado esta mañana, el padre Andreu Olivo, es el rector de la Universidad Centroamericana UCA. Está conmigo para hablar sobre lo que deberían los candidatos presidenciales tener como un tema central en educación. ¿Qué nos deberían proponer ellos? Todo atraviesa por la educación. ¿Qué deberíamos esperar de ellos? Un saludo muy especial para Manuel Arias en Virginia y para Néstor Romero en Houston, Texas, que están en sintonía de este espacio y siempre nos saludan. ¿Cómo amaneció el país? Hay el periódico digital de Informa TVX que nos dice cómo amaneció El Salvador. Vamos a revisar un poco qué nos dice Informa TVX, el periódico digital. Ahí puede usted encontrar la noticia. En primer aparece la noticia del triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro. Será el nuevo presidente de Brasil. Luego que inhabilitaron a Lula da Silva, el ultraderechista Jair Bolsonaro gana las presidencias en Brasil. Y también anoche inauguramos el comité, es el debate de jóvenes, la nueva apuesta de TVX el día domingo a las 8 de la noche. Y además también otro tema que fue ayer se vio mucho en las redes sociales, en los periódicos, los migrantes salvadoreños emprenden caravana migrante con destino a Estados Unidos. Esto fue lo que se vio el día de ayer. Más de 158 personas se concentraron en El Salvador del Mundo y partieron hacia los Estados Unidos, según dicen ellos. Y esto aunado a lo que ya los hondureños hicieron, un tema realmente preocupante. Buenos días, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, buenos días, un gusto para poder compartir sobre temas tan importantes, especialmente el tema de la educación, que como todo el mundo está de acuerdo, pero parece que después nos cuesta ponerlo en la práctica, que es clave para el desarrollo de un país, ¿verdad? Dicen algunos que en estos temas, padre, no hay nunca un plan nacional, aunque se ha escuchado, por ejemplo, Plan 2020, creo yo que existía antes, que se hablaba sobre qué debería el gobierno o el Estado, más bien, procurar en el tema educativo. Usted que es rector de una de las universidades más grandes del país, donde desfilan y también son graduados muchos profesionales,
¿usted considera que es un tema prioritario el tema de la educación para cualquier nuevo presidente de la República? Para el país me parece que es absolutamente prioritario el tema de la educación y tener una visión estratégica, no visiones coyunturales que vayan a durar apenas un tiempo de un presidente de gobierno, sino que deberíamos tener un plan a largo plazo para tener una transformación total del sistema educativo del país, con una mayor inversión y sobre todo una mayor calidad de la educación de nuestro país, para que aseguremos que el futuro, que nuestros jóvenes y los niños que hoy están yendo a la escuela, pues el día de mañana tengan oportunidades para insertarse en el mundo laboral y también contribuir al desarrollo del país con un espíritu emprendedor, con conocimientos en el área de la ciencia y la tecnología, capaces de tener innovaciones, y de esa manera pues que El Salvador, a través del conocimiento, pueda generar desarrollo. ¿Cree que hay suficiente debate en todos los sectores sobre el tema educativo, padre? Han salido 90,000 nuevos bachilleres, entiendo, este año. Una parte, un 10% nada más se incorpora a las universidades. Lo demás queda por ahí flotando. Algunos trabajan, algunos consiguen trabajo, otros no lo hacen. Otros están quizá pensando, así como esta caravana de migrantes, irse lejos del país. ¿Cómo estamos avanzando, digamos, nosotros, según su valoración, padre, desde el Estado concretamente, para que el nivel de educación en nuestros muchachos, en nuestras muchachas, siga creciendo? ¿Hay cosas concretas que se están haciendo? Hay cosas concretas, pero como le decía, son cosas muy coyunturales, ¿verdad? En estos días, los meses pasados, hemos visto informes importantes, un informe de UNICEF sobre la importancia de invertir en la educación de la primera infancia, un informe también de Naciones Unidas, del PNUD, sobre desarrollo humano en El Salvador 2008, dedicado sobre todo a la juventud y la importancia también de invertir en la juventud, una juventud valiosa que tenemos en El Salvador y que puede pues aportar muchísimo al país, que nos dan una visión como más estratégica de aquellos aspectos en los que el país debe pensar en materia de educación. Yo creo que lo que se está haciendo, pues la formación, por ejemplo, de maestros en servicio, que es un programa que tiene actualmente el Ministerio de Educación, de formar especialistas para que a su vez esos especialistas formen a los profesores en las áreas de matemáticas, de lenguaje, de ciencias sociales, ciencias naturales, también en inglés. Es importante, es un trabajo valioso, ¿verdad? Pero que no es suficiente. Yo creo que tenemos que pensar la educación desde la primera infancia, desde que el niño está cumpliendo 3, 4 años, que son momentos muy importantes para el desarrollo cognitivo, momentos en que si ese niño va a la escuela tiene la capacidad de desarrollar de mejor manera su capacidad de pensar, su capacidad de razonar, ¿verdad? También tiene una gran capacidad de aprender en esos años, y eso después tiene consecuencias importantes. Si ese niño no va a la escuela, si ese niño no se le estimula, si ese niño no tiene las posibilidades de aprender, pues después pagará las consecuencias porque estará en desventaja ante otros niños que sí hayan ido a la escuela, ¿no? Yo creo que es importante pensar todo el proceso y tener un plan estratégico a mediano plazo. Por ejemplo, estamos hablando ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas y asumidos por todas las naciones miembros de Naciones Unidas. Entonces, para el 2030, por ejemplo, plantearnos un plan que queremos que sea, cómo queremos que sea la educación en El Salvador de aquí al 2030. Y que este plan sea consensuado y no solamente pues lo lleve adelante un gobierno, sino que lo vayan a promover y a continuar a lo largo de varios gobiernos con sus evaluaciones periódicas, para que podamos asegurar que en el 2030 tendremos esa educación que necesitamos. ¿Qué tipo de perfil hay que diseñar, padre,
para decir a los jóvenes, a las nuevas generaciones de El Salvador, tenemos que llevarlas a este nivel? Por ejemplo, ustedes el sábado graduaron un grupo de estudiantes, vienen otras graduaciones. Ese mercado laboral al que se presentan esta cantidad de nuevos profesionales, ¿qué se está demandando? Que el país, cuando decimos, mire, el país produce poco, el país crece muy poco económicamente, en el país no hay tantas oportunidades. Entonces, inclusive los candidatos ya comenzaron a decir, en el caso de Carlos Callejas dijo, voy a generar 300,000 empleos en 5 años. ¿A algunos les parece una cosa exagerada prometer este tipo de cosas? Pero realmente la demanda laboral, ¿qué está diciéndonos? ¿Y qué tipo de joven estamos preparando para que enfrente estos nuevos retos en el país, padre? El Salvador, como todos sabemos, tiene una demanda laboral escasísima, ¿verdad? O sea, uno de los problemas que tiene El Salvador, y está relacionado con la migración, con la búsqueda de pocos horizontes, es que la demanda laboral es muy pequeña, la oferta de empleos anualmente que se van creando es muy poca, y hay una incapacidad para asumir a todos los jóvenes que van saliendo al mundo laboral, ¿no? A pesar de ello, los jóvenes que están bien preparados, los jóvenes que reúnen una capacidad técnica, que están bien preparados profesionalmente, que son capaces de comunicar bien sus ideas, aquellos jóvenes que son capaces también de tener un pensamiento analítico, crítico, de buscar la información, hoy que hay tantas posibilidades de encontrar información a través de Internet, sobre todo, esos jóvenes son altamente valorados, ¿verdad? Un joven que tenga un pensamiento crítico, que sepa razonar, que sepa analizar, que sepa buscar información y encontrar aquella información que le va a servir para el trabajo que está realizando, un joven que sea capaz de comunicar bien aquello que piensa, sus ideas, y un joven también que sea capaz de trabajar en equipo. Hoy en día el mundo laboral requiere de equipos de trabajo, no son personas solas que van trabajando. Entonces, formar en estas competencias es muy importante. Y también es muy importante que tenga una base teórica bien sólida en el área del conocimiento en el que él se va a desarrollar como profesional. La UCA, ¿qué está produciendo, padre Andreu? ¿Qué produce la UCA? ¿Qué es la mayor demanda? ¿Y qué es la mayor cantidad de jóvenes graduados en la UCA? Una universidad tiene siempre una tensión, ¿verdad? Una tensión. Por un lado, la demanda laboral que tiene un país, y por otro lado, los gustos de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, los estudiantes desean estudiar aquello que les gusta, y no se puede forzar, como algunos proponen, que el estudiante estudie aquello que solo haya empleo en el país. No, yo creo que una universidad tiene que ofrecer al estudiante la oportunidad de que él estudie aquello que le guste, pero ofrecérselo con calidad. Eso es muy importante. En la UCA pues estamos formando ingenieros de distintas especialidades, entre ellos la ingeniería industrial es la más demandada por los estudiantes, y también es una de las profesiones que en El Salvador es muy demandada. Formamos también administradores de empresas, especialistas licenciados en mercadeo. Digamos que esta es la mayor población graduada, padre. Sí, son los números más grandes. Digamos, las carreras que más gradúan son la licenciatura en administración de empresas, la ingeniería industrial, la licenciatura en mercadeo, son las tres más. Después siguen carreras como ciencias jurídicas, psicología, comunicación, que son carreras que también, contaduría, que son carreras que también pues muchos estudiantes desean estudiar y que culminan pues con éxito. Realmente hay retos importantes para el nuevo presidente de la República, hay retos importantes para nuestro país en materia de educación. Yo quisiera que en el siguiente bloque, padre, habláramos un poquito sobre aquellas cosas que realmente no están funcionando bien en el país. ¿A qué queremos llevar a los jóvenes? Decía un amigo educador en este espacio hace algunos meses,
decía, Arena le apostó a que los muchachos fueran bilingües, le apostó al inglés. El FMLN le ha apostado a que la educación sea inclusiva, que no deje a nadie fuera de la educación. Pero ¿qué es lo que nosotros no hemos hecho bien en el país como para que el nivel educativo aumente, crezca? ¿Qué no hemos hecho bien, padre, para que esa inclusión de muchos jóvenes no sea una realidad? De eso vamos a hablar cuando regresemos. Después del corte, quiero recordarles que el CNR nos invita, que si en nuestras escrituras de propiedad aparece la palabra proindivisión, la palabra la 11ª parte de, si nuestras propiedades están divididas, el Centro Nacional de Registro nos invita a que podamos consultarles a ellos sobre nuestra propiedad. Hay un teléfono que se lo voy a dar, es el 2790-3225 del Centro Nacional de Registro, en el cual usted puede llamar y puede pedir una cita para informarse debidamente sobre su escritura de propiedad. Es un mensaje del Centro Nacional de Registro. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir nuestra sintonía. Si usted está fuera o un pariente está fuera del país, tvx.com.sb es el sitio que usted debe buscar para encontrar nuestra señal en vivo y en directo. Ya vino también el Colatino y dice que la iglesia pide perdón por la difamación contra San Romero. Esta es la propuesta del Colatino en esta mañana, y aparecen los migrantes que salieron del Salvador del Mundo ayer también, dicen, hacia los Estados Unidos. Esta es la portada del periódico Colatino. Platicamos con el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, sobre el tema educativo. ¿Qué deben proponer? ¿Qué hemos hecho mal en el país? Se ha hablado que el país debe retornar a algunos niveles, inclusive hasta de la moralidad, padre. Decir, los muchachos necesitan, se ha llegado a decir, que necesitamos leer la Biblia en las escuelas, cosas así. Pero muchas veces uno se pregunta si realmente como país estamos diseñando algo, padre, para que el nivel educativo de nuestras nuevas generaciones sea diferente. Yo diría que todavía no se está haciendo ese diseño, ¿verdad? En primer lugar, hay que pensar que una buena educación, que la educación de calidad, que es el problema que yo siento que tenemos en El Salvador, que hemos logrado, al menos a nivel de primaria y a nivel del tercer ciclo hasta 9º grado, un acceso bastante amplio en toda la población, pero el problema es la calidad, Entonces, para tener una educación de calidad se necesitan más recursos, ¿verdad? Y ya se ha hablado mucho de que el país está un poco arriba del 3% del Producto Nacional Bruto invirtiendo en educación, y que se requiere mucho más, ¿verdad? En la elección pasada, todos los candidatos presidenciales prometieron llegar hasta el 6% del Producto Nacional Bruto en la inversión en educación, y eso no se ha dado, ¿verdad? Entonces, si no hay una apuesta clara por la educación, con recursos suficientes, el país no avanzará en el tema educativo. Tenemos también que asegurar la educación de la primera infancia, desde los 3 años, ¿verdad? Y una educación de calidad que haga pensar al niño y comience a desarrollar las capacidades creativas y reflexivas que tiene un niño. Por otro lado, con 4 horas en la escuela, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Tenemos a niños y niñas que están 4 horas en la escuela y que después pasan todo el día solos en la casa, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, también el programa de escuela de tiempo pleno, yo creo que era una apuesta muy buena que lastimosamente se detuvo. Y se crearon algunas escuelas eso fue en este gobierno. Esto fue en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Perdón, eso comenzó en el gobierno de Mauricio Funes. Y posteriormente en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, como que ya no se le ha dado continuidad a ese programa, quedaron las escuelas de tiempo pleno, las que ¿Y eso qué implicaba eso? Pues eso implicaba que los niños y niñas pasaban en la escuela la mayor parte del día, ¿verdad? No solamente las 4 horas actuales, sino que tenían un turno
desde la mañana hasta media tarde, ¿verdad? Eso les permitía a los niños y niñas desarrollar otras habilidades, además de las 4 asignaturas básicas, ¿verdad? Poder dedicar un tiempo al deporte, poder dedicar más tiempo a la cultura, poder dedicar tiempo a desarrollar actividades artísticas, ¿verdad? Lúdicas. Incluso y lúdicas, pero también desarrollando pues las capacidades artísticas y creativas de la niñez, ¿no? Incluso pues ello permitiría también haber impulsado más la enseñanza del inglés, que es otro aspecto importante. Tenemos que pensar nosotros en que en este mundo en el que vivimos es muy importante pues practicar y tener competencia en una lengua extranjera, que puede ser el inglés mayoritariamente, y a la vez pues también que el niño en la escuela desarrolle capacidades de convivencia escolar, de trabajo en equipo a través del juego, a través de desarrollar proyectos, etcétera. Pero Arena le apostó en el tema del inglés. Arena le apostó en el tema del inglés y se inició la enseñanza del inglés, sobre todo en el segundo ciclo, ¿verdad? Y en el tercer ciclo, pero no comenzando desde la primaria. Y un problema que hemos tenido y que tenemos también en distintas áreas es que no tenemos profesores formados en esas áreas. No tenemos profesores formados en el área de matemáticas, no tenemos profesores formados en el área del inglés. Nos hacen falta profesores formados en el área de las artes, de la música. Son profesores multimaterias. Son profesores multimaterias y que muchas veces tienen un dominio muy bajo de cada una de las materias, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tampoco se han regulado suficientemente, ¿verdad? Y tenemos profesores que están enseñando una materia distinta a la que se formaron, ¿no? Entonces, el Ministerio le ha faltado capacidad para regular estas cosas y poder decir, pues, a mediano plazo vamos a necesitar tantos profesores de tantas especialidades para que de esa manera se puedan formar. Otro aspecto importante es que se debe pensar en una educación al menos de 12 años, desde el primer grado hasta bachillerato, ¿verdad? Entre 11 y 12 grados. Como decía, tenemos una buena cobertura en primaria y en básica, pero la cobertura en bachillerato ya disminuye al 40%, ¿verdad? Disminuye el 40% de los niños que inician la educación. No, de los niños que pasan desde el de noveno grado a bachillerato. Ahí se queda esa población. Esa población. Ya se queda en Después casa. tenemos un bachillerato que mayoritariamente es bachillerato general, ¿verdad? Pero los jóvenes que no quieren ir a la universidad o no podrán ir a la universidad estarían muy interesados en un bachillerato técnico, pero un bachillerato técnico que respondiera a las necesidades laborales, ¿verdad? Y abriendo distintas oportunidades, también teniendo en cuenta la vocación económica, la vocación productiva de la zona donde ellos viven, ¿no? De manera que pudieran desarrollarse en su propio lugar de vivienda, donde han crecido, contribuyendo al desarrollo económico de la zona, ¿no? Entonces, a la escuela muchas veces se le pide que dé más de lo que puede dar. Las familias tienen que poner una parte muy importante. La educación en valores tiene que hacerse en la escuela, pero tiene que ser sobre todo en la familia. Es la familia la que tiene que educar en valores a los jóvenes y la escuela reforzar esa educación que tiene. Pero si un niño solo está 4 horas en la escuela, realmente es muy poco para que la escuela pueda tener un impacto importante en la formación en valores. Algunos piensan, padre Oliva, que el nivel, digamos, del joven baja porque la exigencia es menor. Es decir, la gente todavía, algunas personas ya mayores dicen, es que mire, antes le enseñaban a uno desde primer grado la aritmética, le enseñaban el álgebra, le enseñaban varias cosas, y hoy como que la carga académica de los niños y niñas baja, pero a mí me llama la atención este tema porque dice, entonces, el diseño educativo del país lo basa un partido político, padre, lo diseña el nuevo presidente que llega, dice vamos a armar y vamos a crear esto, pero el que llega dice no, esto lo vamos a desechar y vamos a...
¿El país no tiene un proyecto de nación en el tema educativo? Pues desgraciadamente no lo tiene. No lo tiene y no lo ha tenido nunca porque, bueno, el Plan 2021, que fue quizás el plan a mediano plazo que tuvo los gobiernos de Arena, pues no fue un plan consensuado, fue un plan solamente del partido, que era un buen plan, creo yo, pero pues que al llegar el FMLN al gobierno lo desecha y pone otro plan, que es el plan Vamos a la Escuela. Pero es importante tener un consenso a nivel nacional sobre qué es lo que queremos con la educación en el país, ¿verdad? Y por eso, pues yo creo que debemos aspirar a una educación de calidad. De calidad. O sea, los maestros tienen que ser capaces de ofrecer una educación de calidad. Por otro lado, una educación que esté adecuada a los niños y niñas de hoy. Los niños y niñas de hoy son inquietos, les cuesta poner atención, no son niños que vayan a estar escuchando horas y horas a un profesor, necesitan ser activos, ¿verdad? Por tanto, necesitamos un sistema de educación donde el niño participe, donde el niño sea activo, donde el niño tenga acceso también a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y no solamente tenga acceso a tener una computadora, sino que la escuela tenga acceso a Internet, que es lo que es una deficiencia muchas veces, que las escuelas tienen computadoras pero no pueden acceder a Internet, entonces solamente pueden utilizar los programas que tiene la computadora, o los maestros no tienen el dominio de esa tecnología que se requiere para que pueda aprovechar más la tecnología. Es otro aspecto importante, tenemos que formar a los niños en las tecnologías informáticas, sobre todo porque eso se lo va a demandar después el mundo del trabajo, y garantizar que todos nuestros jóvenes pues terminan el bachillerato, ya sea un bachillerato general para ir a la universidad o un bachillerato técnico que les capacite para poderse desarrollar en el trabajo. ¿Cree usted, padre, que la gratuidad de la educación es una apuesta que el próximo presidente debería seguir haciendo? Es decir, una educación gratuita puede permitir un nivel de ingreso de los jóvenes, como usted dice, de noveno a bachillerato, baja la afluencia de los jóvenes a la educación. De bachillerato a la universidad también vuelve a bajar, o sea, la porción cada vez es menor. ¿Cree que la gratuidad de la educación es una buena apuesta para un presidente de la República? Yo creo que la gratuidad es algo necesario, absolutamente necesario, porque la educación es un derecho, ¿verdad? Y el joven tiene que tener igualdad de oportunidades, los niños y las niñas tienen que tener igualdad de oportunidades, y por tanto la educación gratuita es la única manera en que podamos tener ese derecho. Una educación gratuita no tiene que ser una mala educación, ¿verdad? Porque el que invierte ahí es el Estado, no es la familia, ¿verdad? Es el Estado. Entonces lo que pasa es que el Estado tiene que hacer una mayor inversión, y el Estado tiene que dar cuentas también de la inversión que hace en educación. Tenemos que ver resultados, y por eso es muy importante que haya una evaluación de la educación, no solamente a nivel de esas pruebas como la PAES o pruebas internacionales, que sería bueno que el país adoptara las pruebas internacionales para medir la educación, para que nos podamos comparar con otros países, sino medir y evaluar el comportamiento del docente en el aula, del profesor en el aula. Nosotros no tenemos ningún sistema de medición, de evaluación del desempeño docente, y eso es muy importante. Si queremos garantizar la calidad de educación, debemos medir el desempeño docente para ayudar a aquel profesor que tiene deficiencias con una formación a mejorar, ¿verdad? Y si realmente pues no tiene ni la vocación ni las capacidades para realizar esas funciones, pues debería ser apartado del sistema educativo, ¿no? Y por otro lado, también es muy importante el papel del director del centro educativo o de la directora del centro educativo. El Salvador no tiene la carrera de dirección de centro educativo, lo cual es muy importante, y no me estoy refiriendo a la carrera universitaria, sino a la carrera profesional, de manera que aquellas personas que asuman la dirección de un centro educativo tienen capacidades no solamente como profesores, sino tienen capacidades de organización, tienen capacidades de planificación, tienen capacidades de evaluación, tienen capacidades de gestión
para que el centro educativo funcione de la mejor manera. Y eso es importante y lo podemos ver. Hay centros, institutos públicos que en la PAES salen muy bien evaluados, mientras que otros salen muy mal evaluados, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que tienen una buena dirección, una dirección que estimula a los maestros, una dirección que se preocupa para que no falten a clase, que se preocupa para que den los programas completos, para que haya pues una educación de calidad. El papel de la dirección en los centros educativos y en los institutos es fundamental y yo creo que es una de las apuestas. Y tampoco estamos formando directores de escuela. Tampoco estamos formando directores de escuela, ni nos estamos preocupando de que los directores estén realizando bien su tarea. ¿Podrían decirnos algunos, y eso le voy a dejar planteado el tema para el siguiente bloque, pudieran algunos estar diciendo, mire, ¿cómo es posible que se pida calidad en educación en El Salvador si no hay dinero y no hay recursos? Y cualquier presidente puede llegar y cuando va a ver la bolsa de dinero que tiene para el presupuesto para educación, dice, mire, no tengo mucho, no le puedo apostar a esos niveles ideales, o tal vez que pueden decir son utópicos, decir en El Salvador, porque no tengo dinero. ¿Cómo en un país pobre como el nuestro podamos alcanzar niveles de educación óptimos? Esa es la pregunta que le voy a haber planteado al padre Andreu Bolívar, el rector de la Universidad Centroamericana UCA, que está con nosotros en esta mañana. Quiero recordarles también que el DUI-Centro y Mühlbauer nos recuerdan que este año vencen 1.7 millones de DUIs. Usted debe renovar su DUI, hágalo, por el bien del país, por el bien suyo. El DUI le sirve para muchas cosas y realmente cuando no lo tiene listo, le crea muchos problemas. No vaya a tener inconvenientes de última hora. Llame al 2555-1900, haga su cita para que en el DUI-Centro pueda ir a renovar su DUI. Este es el mensaje del DUI-Centro y Mühlbauer en esta mañana. Ya regresamos. Pero ¿cómo en un país tan pobre podemos aspirar a tener un nivel de educación mejor, padre Andreu? Pues yo creo que hay que priorizar, ¿verdad? Hay que priorizar en qué vamos a invertir los pocos recursos que tenemos. Y para mí la educación es el aspecto que debe ser priorizado, ¿verdad? Y ver pues de qué otras cosas nos estamos, pero invertir en educación. Es cierto que no podemos pasar del nivel de inversión actual a un 6% de un año para otro, pero sí lo podemos hacer en 6 o 7 años, ¿verdad? Aumentando medio punto cada año del Producto Nacional Bruto y tener mayor inversión. Y además teniendo muy claro que la inversión en educación es una inversión que produce un retorno muy rápido, ¿verdad? Entonces, si estamos invirtiendo en educación, dentro de 10 años tendremos gente preparada, bien preparada, que estará produciendo y que estará generando para el país muchos más recursos que los que se están invirtiendo ahora. Yo creo que debemos tomar el ejemplo de países como Corea, por ejemplo, que en los años 50 estaban como nosotros, ¿verdad? Y que hoy pues son una potencia mundial a nivel de educación, a nivel de innovación, a nivel de generación de conocimiento, o Singapur, o Noruega, por ejemplo. ¿Pero qué están haciendo ellos? Ellos lo que hicieron fue hacer una priorización de la educación e invertir en educación, formando en primer lugar, por ejemplo, en el caso de Corea, mandaron a muchísima gente a estudiar afuera, a estudiar las carreras de ingeniería, de licenciatura, maestrías y sobre todo doctorados, ¿verdad? Entonces, esas personas han vuelto a Corea y estando bien formadas pueden ya formar ellos mismos a todo el sistema educativo, ¿verdad? Desde la primaria hasta el nivel más alto de bachillerato, ¿no? Entonces, eso se va convirtiendo en una maquinaria, ¿verdad? Que desde una buena formación, en este caso en Corea, pues desde los niveles universitarios más altos, van formando a los maestros que van a formar a su vez a los niños si están bien formados, y así se va dando todo un incremento de la calidad educativa, pero supone priorizar, supone también tener escuelas, supone dotar a las escuelas de los instrumentos pedagógicos necesarios, porque ese es otro problema que tienen hoy los maestros, no tienen instrumentos pedagógicos, entonces les cuesta mucho poder
impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando no tienen las herramientas necesarias. Usted está viendo, por ejemplo, una computadora. Estamos hablando de computadora, pero también estamos hablando de juegos educativos que son hoy fundamentales para aprender. A través de los juegos los niños aprenden y se la pasan bien y ponen atención y disfrutan en la escuela. Además, muchos juegos son de trabajo en equipo, entonces aprenden también a relacionarse, a trabajar, a colaborar unos con otros, ¿no? Hoy se han desarrollado cantidad de herramientas pedagógicas que son lúdicas, que son entretenidas y que ayudan muchísimo al niño, a la niña a aprender y son un gran apoyo para el maestro. Si el maestro solamente va a dictar, ¿verdad? Claro. Ese niño se aburre, que es otro de los problemas. ¿Por qué a veces niños y niñas abandonan la escuela? Porque se aburren tremendamente en la escuela, porque la escuela no les llama la atención, porque no son capaces de encontrar un incentivo para el estudio. O sea que nuestros métodos son viejos, digamos. Son métodos que no son inadecuados para los niños y niñas de hoy, ¿verdad? Son educación muy bancaria, educación en que el maestro ofrece conocimientos a los niños, pero no desarrollan en los niños esa capacidad de ir adquiriendo conocimientos por ellos mismos de una educación participativa. Y eso lo vemos, hemos visto ejemplos que suelen salir en los medios de comunicación de niños que ganan un primer premio en robótica, etcétera. Sí, bueno, claro. ¿pero por qué? Porque la escuela tiene la posibilidad de acceder a estos implementos que les puede permitir pues tener equipos de robótica, etcétera, pero la gran mayoría de las escuelas no tienen eso, tienen pizarrones en mal estado, ¿verdad? Además, no tienen como a veces ni siquiera una biblioteca para que los niños puedan aprender a leer, que es lo primero que se requiere, encontrar el gusto por la lectura. Decían, padre, que, por ejemplo, en los gobiernos de Arena, decía la gente del FMLN, la evaluación de la PAES era manipulada y que por eso el nivel le aparecía como alto. Luego vienen y aparecen niveles bajos en el examen de la PAES para los que van a optar a ser bachilleres. Y dicen, hoy bajó el nivel porque hoy estamos haciendo la evaluación real. ¿Cómo están recibiendo, pero ya en la realidad, cómo reciben las universidades a los estudiantes? ¿Qué tipo de nivel de educación tienen los estudiantes? Bueno, yo creo que encontramos estudiantes con muy distintos niveles de educación, ¿verdad? Tenemos estudiantes de las escuelas que están en los primeros, lugares en la PAES, que son buenos estudiantes, otros estudiantes que sin estar en los primeros lugares de la PAES, el colegio o la escuela donde han estudiado, son buenos porque son dedicados y han tenido capacidad de aprender por sí mismos, pero también hay estudiantes de bachillerato que llegan a la universidad y no cumplen con los requisitos que las universidades exigimos para poder entrar a una carrera universitaria. Tienen grandes deficiencias en el área de la matemática, tienen deficiencias en el lenguaje, el nivel de faltas de ortografía, ¿verdad?, es muy elevado, y tienen deficiencias también en la capacidad de expresarse, tanto de manera escrita como oralmente, ¿no? Entonces sí hay una brecha importante entre muchos estudiantes que finalizan el bachillerato y el acceso a la universidad. Y por eso pues nos encontramos que la UES, por ejemplo, los que pasan de verdad el examen de admisión es un número muy bajo de los que se examinan, ¿verdad? Y en la UCA, que también tenemos un examen de admisión, pues encontramos estudiantes con muy buenos resultados y otros estudiantes con resultados muy bajos. Nosotros hemos actualizado los planes de estudio hace un año, y este año ha sido el primer año, donde hemos puesto unas asignaturas básicas para que los estudiantes que tienen un nivel bajo del bachillerato, por ejemplo en matemáticas, puedan hacer una asignatura que le hemos llamado precálculo para que se pueda poner al nivel y después pueda continuar una carrera en el área de la ingeniería. Si digamos el estudiante llega a bajo nivel, padre, ¿las universidades tienen que bajarse a ese bajo nivel?
nosotros no tenemos que bajarnos a ese bajo nivel. ¿Pasa eso o no pasa esto? Yo diría que puede pasar y probablemente en universidades pasará. Nosotros lo que hemos hecho es ayudar al estudiante a dar el salto, ¿verdad? Pero no significa que vamos a renunciar a que el estudiante tenga los conocimientos de matemáticas que necesita para una ingeniería, tenga los conocimientos de física o de química que necesita en una ingeniería. Eso sería un grave error que no podemos cometer. Si vienen mal los estudiantes, tenemos que ayudarlos y hacer una especie de propedéutico, ¿verdad?, dentro de la carrera para que puedan ponerse a nivel. Pero no decir, bueno, pues con esto vas a seguir porque lo estamos engañando, no va a poder introducirse en conocimientos más complejos en estas áreas si no tiene la base suficiente. ¿Cuál es su opinión de la PAES, padre? Bueno, mi opinión de la PAES es que ayuda a medir cómo está el sistema, ¿verdad? Lo que no sé es el uso que se hace de la PAES. No me parece que la PAES deba servir para promover a unos colegios por encima de otros, ni que no se utilice la PAES para ver por qué este instituto tiene un buen resultado en la PAES y este tiene un mal resultado. Y entonces, este que tiene mal resultado, ¿por qué no aprende de este instituto y así pueda mejorar el nivel? No creo que se esté utilizando la PAES bien para mejorar el nivel educativo y la calidad de nuestra educación. Y por otro lado, otro problema que tiene la PAES es que es un sistema propio salvadoreño que no nos podemos comparar con otros sistemas educativos y sería bueno pues transitar de la PAES a un sistema de evaluación internacional del sistema educativo que nos permita comparar cómo estamos. ¿Existe una evaluación internacional? Existe una evaluación internacional, se llaman las pruebas PISA, ¿verdad?, que aplican muchos países y que nos permitiría evaluarnos internacionalmente. ¿Nunca se ha hecho eso en el país? Y que yo conozca, no se ha hecho. Perfecto. Le voy a dejar planteado, padre, para el siguiente bloque, el último, que no debería el próximo presidente de la República obviar en el tema educativo en su plan. ¿Qué no debería obviar? Cosa así concreta, decir, esto no lo debería dejar por fuera. Es la pregunta que le voy a hacer al padre Andreu. Cuando regresemos, el Ministerio de Salud también nos recuerda que podemos prevenir enfermedades como la influenza, el tétano, la rubiola, el sarampión, el rotavirus y otras. Si nos ponemos al día con la vacunación de nuestros hijos e hijas menores de 5 años. Acerquémonos a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Seguro Social y FOSalud. Ese es un mensaje del Ministerio de Salud en esta mañana. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es lunes. Bessie Río los espera a las 7 de la noche en nuestro espacio Plataforma. Hoy lunes, 7 de la noche en TVX. El padre Andreu Oliva nos acompaña, rector de la UCA. Está con nosotros hablando del tema educación. Plan de gobierno no es un plan de nación. El próximo presidente va a llegar con su propio plan en el tema educativo y puede votar lo que Sánchez Serén o Funes hicieron, lo que hicieron los gobiernos de Arena, lo puede votar fácilmente porque dice, no era por ahí, es por aquí. Así funciona el país, padre. Así es. Bueno, yo no le diría una cosa, le diría 3 cosas, ¿verdad? En primer lugar, me parece que hay que pasar a la escuela de tiempo pleno, ¿verdad? Y que los niños entren a la escuela a las 7 y salgan a las 4 de la tarde. Esa es una propuesta. Yo creo que hay que mantenerlo y segundo, tenemos que entrarle a la evaluación del desempeño docente y evaluar bien a nuestros profesores y pues ayudar a mejorar la calidad de la educación desde la evaluación del desempeño. Y tercero, el tema de los directores, formar a las direcciones de los centros escolares e institutos buscando a los mejores y capacitándolos para que tengan las herramientas para poder dirigir adecuadamente un centro educativo. Pero salimos, por ejemplo, de un muchacho graduado, y ese es otro problema que tenemos. Ustedes graduaron el sábado una buena cantidad de profesionales, salen a un mercado limitado laboralmente. Claro, pero yo creo que el mercado, en la medida en que nosotros vayamos invirtiendo en educación, en la medida en que tengamos mejores personas formadas, ¿verdad?, con más capacidades, también el mercado laboral se va expandiendo. Pero también está, ¿verdad?,
y eso yo creo que se va haciendo, la formación cada vez más del espíritu emprendedor, ¿verdad? De manera que seamos más los salvadoreños que generen puestos de trabajo. De esa manera, pues, el mercado laboral se va a ir ampliando. Pero lo que no podemos hacer es, como yo he oído en alguna ocasión, como que no hay mercado, no hace falta formar a la gente y que todo el mundo quede con sexto grado, ¿verdad? Eso es una aberración, ¿verdad? El mercado no puede dirigir las políticas educativas. La educación es un derecho y además tenemos que estar convencidos que si invertimos en educación vamos a recuperar esa inversión porque se van a generar los puestos de trabajo, se va a generar a través del conocimiento un mayor desarrollo productivo y entonces podremos ir ampliando también las ofertas laborales para la población. Como dicen, el gobierno en sus presupuestos dice hay 1000 necesidades. El tema educativo, usted ha dicho claramente hoy, no ha sido la prioridad. O sea, se debería apostarle más a ese tema, no se hace por alguna razón. Ellos dicen, bueno, no tengo tanto dinero para hacerlo, pero es un gran reto para el próximo presidente. Pero antes también habían diseños de educación más amplios, ¿verdad? Ese plan 2021 que usted mencionó, que también nos tiraba, como decir, lancémonos a un periodo más largo, pero que no lo domine el Ejecutivo, por ejemplo, que ese es otro gran tema, ¿verdad? Que no lo controle el Ejecutivo, porque lo que hemos venido diciendo en el programa, llega otro y lo quita y pone otras cosas, pone lo que él ha soñado que puede ser. Lo que pasa, yo creo que al Ejecutivo le corresponde, ¿verdad?, dirigir la política pública. Lo que pasa es que puede ser fruto de un acuerdo de país, ¿verdad? Un acuerdo de país en el que participen todos los partidos políticos, en el que participen también organizaciones, incluso los sindicatos de maestros. Es muy importante que participaran, ¿verdad? Para que tengamos un plan de país, como decía, que puede ser 2030, donde realmente transformemos la educación en El Salvador y aseguremos que en el 2030 estamos formando personas pues con calidad, competentes, que tengan capacidades también para insertarse en el mundo del trabajo. Y no solamente pensar en la educación a nivel de infancia y adolescencia, también tenemos que pensar en la educación universitaria. Y una apuesta muy importante que tiene que hacer el país es ampliar el número de estudiantes universitarios. Es muy bajo, ¿verdad? Solamente 1 de cada 10 salvadoreños tiene un título universitario y eso es insuficiente para desarrollar un país. Queremos agradecerle que ha venido con nosotros a esta nueva etapa de encuentro con Julio Villagrán. Gracias, padre, por venir. Mucho gusto, don Julio, y realmente ha sido una conversación bien agradable. Gracias y felicidades. Ojalá que a la partida del pastel alcance para todos los estudiantes de la UCA. Muchas gracias. Esta ha sido la propuesta para nosotros en esta mañana de lunes. El padre Andreu Oliva estuvo con nosotros hablando de educación. Siempre es importante que pensemos que un país educado más fácilmente saldrá de todos sus problemas. Esa es una apuesta que el próximo presidente de la República debería tener en su mente, soñar con ello, dormir con ello y amanecer diciendo, le voy a apostar más a la educación. Que ha sido la propuesta para este día. Por hoy, pasen todos un feliz día.